Bendiciones, hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy importante y controversial enseñanza de el rico y Lázaro. Estamos descubriendo cosas muy tremendas y estamos estudiando una manera muy diferente a lo que nos han enseñado de ver esta enseñanza de el Señor Jesús a los fariseos. Pues estamos viendo Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Vamos en la número 4, porque es importante que lo miremos como el Señor lo miró y que lo encontramos a través de toda la palabra. Esto era profético. Esto no fue algo que él iba caminando y se lo encontró y quedó ahí escrito. No, esto todo tiene que ver con un plan de redención, con unos propósitos y con una oposición muy grande que estaba profetizada tremendamente, inclusive directamente en Isaías 49:4. Así que vamos a leer Lucas capítulo 16, verso 19. Vamos a leer corridito y ya comenzamos a desarrollar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad más que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Dios mío, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos des entendimiento. Espíritu Santo de Dios, Maestro. Señor, el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no los podría enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Y dice, Él os enseñará todas las cosas. Él os traerá a la memoria todas las cosas acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. Él nos enseñará la palabra, nos guiará en la palabra. Él nos iluminará la palabra, que es el Espíritu de verdad. Él os convencerá de pecado, de justicia, o sea, del carácter de Dios y de su palabra. Ahí está la justicia. Porque el que dice que es justicia y que no es el Señor, cimentado en algo muy tremendo, en Dios, su carácter, escrito en su palabra. Ahí está, la justicia nace de Dios. Él fue quien determinó que es justicia y que no es. Entonces, muy importante, y de juicio. Así que, bendito es el Señor. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ya nosotros estamos entendiendo todo esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire lo que dice, fue llevado, o sea, que murió y no lo sepultaron, sino que fue llevado directamente al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces miren la diferencia entre estas dos muertes y lo que sucedió instantáneamente después. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí,
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. Una gran sima. ¿Qué tan grande sería? Por ahí de 2 ladrillos de altura, para que pudiera verlo. Qué sima más grande, ¿no? Por eso es importante ver lo que dice la palabra y no simplemente seguir tragando entero. Tome el enterito, tome el enterito. Siga tragando enterito y dígale amén. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen la palabra de Dios, óiganla. El rico entonces dijo: no, padre Abraham, no palabra de Dios, eso nunca. Pero, esto sí, si alguno, o sea, si Lázaro se levantare de entre los muertos, ellos lo verán y se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no, una condición eterna. Esta es una condición para ellos y para cualquiera. Si no oyen la palabra de Dios, si oyen y no obedecen, que es lo mismo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, jamás se arrepentirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu bendita palabra, gracias porque tú la ideaste, tú la inspiraste, es tu plan perfecto, solo tú conoces cada acontecimiento, solo tú la entiendes a plenitud, o sea que únicamente tú no las puedes revelar, Señor. Dios mío, glorifica tu palabra en medio de nosotros. Espíritu Santo de Dios, traes entendimiento que necesitamos para poder, Señor, entender lo que tú nos quieres decir, lo que tú le quisiste decir a ese fariseo, a esos fariseos hace 2000 años. ¿Cuál era el contexto, Señor? En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que de nuevo, esta enseñanza es de las más controversiales que hay en toda la Biblia. Y tristemente las enseñanzas que han sacado de esta parábola o de esta enseñanza de Jesús no pueden armonizar nunca con el resto de las escrituras, que niegan muchas cosas que los pastores afirman, tergiversando la Biblia. ¿Por qué? Porque es que lo que usted y yo interpretemos o entendamos de un pasaje tiene que ser la misma Biblia dándole entendimiento a ese pasaje, y no nosotros mismos, ni ningún otro hombre. Así que, muy importante. Vimos que de esta enseñanza se han generado diferentes doctrinas. La semana pasada vimos 9. Vimos 9. De ellas, hechas doctrina. 9. Y son más.
como si fueran bíblicas, pero no lo son. No lo son. Entonces, así que, hermanos, es importante que antes de desarrollar este tema tan maravilloso, tan precioso, tan armonioso con el resto de las Escrituras, le hagamos algunas preguntas. Muy importante, porque es necesario, obligatorio, es una enseñanza, pero no es prédica, mirar el contexto de lo que Jesús les está diciendo. Contexto. ¿Qué contexto? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué contexto lo dio? Porque han sacado todo tipo de contextos. O sea, como el Señor dijo que Lázaro se fue inmediatamente, entonces un segundo después, ¡tum!, usted se va para allá, para un lado, para el otro, igual que el rico. De ahí sacaron una doctrina, la doctrina de un segundo después de la muerte. Y ya vimos 9, pero son más. La seguiremos viendo. Entonces, ¿qué es lo que el rico hizo? Una pregunta, porque es importante que miremos el contexto detrás de lo que Cristo está hablando. ¿Qué es lo que el rico hizo para merecer tan grande, tan infinitamente grande castigo? Pues, ¿qué hizo el rico? Imagínense, hermanos, no sigamos tragando entero, como toda la iglesia. Amén, amén, amén. O sea, así es. Yo lo acepto como tal, lo viviré, lo recibo, es verdad. Eso es el amén. Qué grave tragar entero. Imagínese usted que le den un pedazo de carne así de grueso, lo traga entero. Ahí sí que se va donde está Abraham, el rico y Lázaro, inmediatamente. Ahí sí, inmediatamente se va, pero no para allá. Imagínese usted tragarse una papa así de grande. Hasta luego. ¿Qué hace uno? La parte. Al pescadito muy espinoso le sacamos las espinas. Aquí hay que sacarle las espinas que el hombre le ha puesto para poder disfrutar de ese banquete. ¿Qué es lo que el rico hizo para merecer un castigo tan infinitamente grande? Pues se fue eternamente para el infierno. O sea, infinito. Ojo, que eso lo vamos a ver más adelante. Mientras que los asesinos más grandes que ha habido en el planeta Tierra les han metido algunos 30 años. Algunos cadena perpetua, más no sé cuántos años. Y ya cuando están viejitos salen libres, ya no son culpables de nada. Mató 20, lo metieron 40 años, salió ya ancianito a los 40 años, ya es libre, ya no lo pueden acusar de eso nunca más, libre. ¿Cómo va a ser el hombre más justo que Dios? Y una personita nunca mató a nadie, la viejita, la ancianita, nunca le hizo nada a nadie, pero porque tenía una camándola, rezando, repitiendo cosas todos los días, derechito para el infierno eterno inmediatamente, por un pecado temporal. Y de una vida temporal, un pecadito de eso, de la viejita, eternamente para el infierno. Ese es el Dios que habla la Biblia. Eso lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que el rico hizo para merecer un castigo tan infinito? Toda la eternidad infinita en el infierno. ¿Qué fue lo que hizo? Porque Hitler, que mató millones de personas, muchos millones de personas, no solamente los miles de judíos que mató millones, sino mató gente en todos los países, lo hubieran juzgado y le hubieran puesto 30, 40 años, a lo mejor ancianito ya para morirse salía libre, pero libre igual. El que atraca un banco lo mete en 10 años, pero sale libre y sin más culpa. Pero el rico, ¿qué fue lo que hizo para tener castigo eterno? Ojo, un segundo después de que estiró los guayos, ahí apareció. ¿Hay algún problema aquí? Muchísimos.
Y acuérdense, esta enseñanza apenas la estamos empezando, apenas estamos en introducción. Analicemos, muy importante, qué es objetivo, real, académico, de sentido común y bíblico de esta enseñanza. Analicemos, usemos esta, hermanos. No la religión, no lo que enseñan los hombres, lo que dice la palabra contextualmente. Muy importante, toda la palabra es contextual. Y el hombre la ha hecho literal. Esto es literal. El rico, pero vamos a ver qué fue lo que hizo el rico. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el rico? Dios mío, tan grave. Así que aprendamos a pensar por nosotros mismos, hermano, que eso nunca ha sido. Usted tiene que pensar lo que piensa su pastor y lo que enseña su pastor, usted le tiene que decir amén. Muchos dicen, se acabaron los amenes. Son tonterías que aprenden y la repiten. Se acabaron los amenes. ¿Quién dice amén? Se acabaron los amenes. Las cosas hay que pasarlas por el sedazo de la palabra. Por eso es que hay tanta ignorancia en la iglesia, casi absoluta ignorancia. Yo fui partícipe de eso. Así que aprendamos a pensar por nosotros mismos. Dejemos de tragar entero, hermanos. Que nos den el pescadito con mucha espina, porque no, usted se muere y yo también. Y este sí que es un pescado grande y espinoso. Espinoso. El hombre lo ha hecho espinoso, no porque sea espinoso. Entonces, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que dice del rico? ¿A cuántos mató? ¿Cuántas violó? ¿Cuántos niños descuartizó? ¿Cuánto? Inclusive si hubiese hecho todo eso, le meten 30, 40 años y sale libre. Aquí no, eternamente. Pero ¿cuántos mató? ¿Cuántos mató? En esta historia, o parábola, o enseñanza, solo dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso tiene un contexto muy precioso. Y que hacía cada día banquete, fiestica, cada día, con esplendidez, con lujos, con mucho decoro, mucha decoración, con esplendidez. Ahora, por eso se ganó el infierno eterno un segundo después de que se murió. Bueno, si nosotros usamos y no la tapa religiosa que nos ponen en cada iglesia, uy, Dios mío, que entenderíamos cosas maravillosas. Esto no es para todo el mundo, hermano. Esto es para el que quiere aprender y quiere estudiar. Los religiosos no van a poder recibir nada de esto. Lo único que van a hacer es criticar, porque están enlazados en una mentira. Entonces, por vestir de púrpura y de lino y hacer fiesticas todos los días, el infierno eterno. ¿Quién es más malo, ese o el que mata a una persona? No mató a nadie. Hermanos, pensemos. Esta nos la dio Dios para pensar, no para decir amén. ¿Acaso dice aquí que sus riquezas fueron ganadas matando gente? ¿Acaso dice que él salía o mandaba a azotar todos los días a Lázaro? Nada de eso lo dice. Púrpura, lino fino y banqueticos. Eso es lo único que dice. Tampoco dice que las banquete con esplendidez incluía orgías. Orgías. Inclusive orgías con bebés. Aquí no dice eso, como para merecerse algo muy grave. Imagínense, porque hay perversos que hacen eso, los pedófilos hacen eso.
Nada de eso dice acá. Nada. Dice que vestía lujosamente. Banqueticos, púrpura y lino fino. Por eso es que es tan importante para merecerse eso. ¿Qué significa el púrpura y qué significa el lino fino? Que la iglesia nunca hemos sabido qué es eso. Que como los de la iglesia católica, el papa y todo eso, visten de púrpura, de lino fino y de carmesí. Ay, ahí está, ve, ahí está. Ay, hermano, jamás, no tiene nada que ver con la Biblia. Porque Dios en todas sus palabras habla de un pacto con un pueblo. Eso es todo. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿qué dice de Lázaro? Ojo, que sea bíblico, como lo que acabamos de ver del rico. Que sea bíblico. En donde Dios dice de que por el hecho de usted vestir de púrpura y de lino fino, de hacer fiesticas, así sea todos los días, usted se condena. O usted está haciendo algo. ¿Dónde? Y si no lo dice en ninguna parte más de la Biblia, ¿por qué lo aceptamos como tal? Entonces, ¿qué dice de Lázaro? Que sea bíblico. Para merecer el paraíso, un instante, inmediatamente se murió. Porque lo que ha muerto son leprosos, gente humilde, gente pobre debajo de los puentes. Gente que lo perdió todo y se fue a vivir debajo de los puentes, murieron ahí. Esos inmediatamente aparecen en un instante después en el cielo, según lo que enseñan muchos señores. Que sea bíblico. Esto no es bíblico. O sea, la explicación que nos han dado no es bíblica. O sea, que si usted es pobre, se murió, un segundo después está allá. Solamente pobre. No necesita más para ser salvo. No necesita más, solamente ser pobre. Ahora, ¿será que aquí dice que era un pobre muy bueno? Obediente, humilde, que amaba la palabra de Dios. No, y si no lo dice, porque está allá, en el cielo un segundo después. Por el hecho de ser pobre, lo único que lo tiene allá es pobre, porque Abraham le dijo, tú gozaste de muchos bienes en la tierra y ahora vienes a subir. O sea que si usted tiene billete aquí en la tierra, te va para el infierno. No importa el hecho de tener billete, porque eso es lo que decía del rico. Pues lo rico, para vestir de púrpura, tenía unas grandes riquezas, dice la Biblia. Uy, tenía que ser muy rico delante de Dios para vestir de púrpura y de lino. ¿Sabes qué? No entendemos eso, tristemente. Entonces, no dice que era bueno, ni que era humilde. Mano, ¿cuántos pobres hay más orgullosos que el presidente de Estados Unidos, Trump? Uy, yo he conocido gente, hermano, humildes, o sea, pobres, pero Dios mío, qué orgullo, qué altivez, qué prepotencia. Y entre ellos mismos tienen clases. Entre los que viven bajo el puente, no, es que yo era, y el otro, yo fui. Solo dice aquí que era pobre y estaba enfermo. Y si solo era pobre y estaba enfermo, o sea, estaba lleno de delitos y pecados. Que aquí no dice que era cristiano, aquí no dice que fue lavado con la sangre de Cristo, aquí no dice que creyó el Evangelio. Nosotros tenemos que sujetarnos y someternos a la palabra. O sea que siendo pobre y enfermo estaba lleno de delitos y pecados. Ojo, pero apareció allá. O sea que usted lleno de delitos y pecados se puede ir para el cielo, según lo que han traducido muchos pastores y siguen traduciendo, porque esto es la enseñanza común en todos los púlpitos. ¿Qué virtudes cubrían al pobre? ¿Qué virtudes, hermano? Según la historia del Señor Jesucristo, ninguna. Para merecer el cielo, ninguna. Entonces, ¿será bíblico de que por el hecho de usted ser pobre y de pronto tener llagas, se va para el cielo? ¿Será bíblico?
O sea que un instante después, un pobre que se muere, aparece allá por ser pobre. Entonces, hermanos, ¿será todo eso lo que dice el Señor en esta parábola o en esta enseñanza? No, absolutamente no, 100% no dice nada de eso. O sea que el uno, sin matar a nadie, no dice que era un pecador, no dice que era un idólatra, no dice que no, dice que era rico, vestía de púrpura, lino fino y hacía banquetes. No dice más. Y no podemos, no, es que eso incluye. No, hay muchos ricos que son más decentes que muchos que están en la iglesia cristiana y que muchos pastores. Y son ricos y multimillonarios. Y son más decentes. Te lo digo porque yo conozco pastores que no son decentes, unos ladrones. Hasta abusan de las muchachas en la iglesia. Pues usted lo ha visto en televisión, eso lo muestra cada rato. Eso se volvió común. Entonces, muy importante, hermanos, que lo que necesitamos es ver Biblia. Entonces, nada de esto que nos han enseñado es lo que dice ahí. Quizás el pobre, ok, entonces, muy importante, hermanos, nada de esto. Entonces, ser pobre y enfermo nos garantiza el cielo, no es lo que dice la Biblia. ¿Qué crimen cometió el rico para ser tirado al infierno? Miremos a ver. Dice que rechazó al Mesías. No lo dice. Lo que dice en el verso 14, que es antes de esta historia o de esta parábola o de esta enseñanza de Lázaro el rico, lo que dice es que hay unos fariseos que se burlaban de él. Muy tremendo. Ahora, ¿en qué contexto el Señor les trajo esta enseñanza? Porque es muy importante. ¿En qué contexto? Porque lo que necesitamos mirar es el contexto bíblico. Porque lo que el Señor hace aquí es confrontarlos en su propio campo, en el campo de ellos, en el campo de las creencias de ellos, en el campo de las supersticiones e imaginaciones que tenían ellos. Ahí fue donde les metió el Señor. Y usó esto, cosas que ellos entendían y creían que eran así. Y los lleva a la verdad bíblica pura. Los lleva a la ley y los profetas. Eso es lo que le dice el padre Abraham. Y ellos dicen, no palabra de Dios, porque ¿cuál es la palabra de Dios? La ley y los profetas. El primer testamento o antiguo testamento, esos 39 libros, el primer testamento, está la palabra del Señor, y que eran sombras. Pero el Nuevo Testamento es esa misma palabra, pero ya revelada, o sea, la palabra de Dios. Se negaron a someterse a ella. No, queremos milagros, eso fue lo que le dijeron. Entonces, el Señor los lleva en su propio terreno y los muestra lo que les iba a suceder a ellos. Aunque lo muestra como si que les sucedió inmediatamente. Según la superstición que ellos creían. ¿Por qué? Lo que usó fue un puente entre lo que es la verdad de Dios y las mentiras de ellos, o las supersticiones de lo que ellos creían, para confrontar su error con la verdad bíblica. A Moisés y a los profetas tienen. Le digo, no, Moisés y los profetas, muertos vivos, queremos milagros. Y así poderlos encaminar a la palabra de Dios, la ley y los profetas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos creían todo esto del Hades. Esto fue una enseñanza que la enseñó Platón. Platón creía en eso. En un lugar para las almas. Inmediatamente.
Pero vemos aquí que esta alma tiene ojos, tiene boca, siente sed, siente calor, habla, reconoce, intercede, ora, grita. Un alma. Y el cuerpo, que es donde está la sensibilidad para la persona, está en otro lado, que lo enterraron. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús en esta enseñanza, en este pasaje? ¿Qué verdaderamente es? ¿Será lo que sucede inmediatamente nos morimos? ¿Será eso lo que está enseñando? Lo que sucede, o sea, usted se murió, inmediatamente apareció en uno de los dos lugares. ¿Será eso lo que el Señor está enseñando? Porque a eso fue lo que lo llevaron la gran mayoría de pastores. Me incluyo yo, que eso lo enseñé yo también, porque a mí me lo enseñaron. Error tras error tras error lleva siempre a otros errores, pero una verdad siempre nos llevará a otra verdad. Entonces, ¿será que el Señor Jesucristo está enseñando? La enseñanza es que Él pasa con usted o conmigo un segundo después de que nos morimos. ¿Será? Pues la historia contradice eso. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que una persona por ser pobre se va para el cielo, el otro por ser rico se va para el infierno. Pero inmediatamente. O sea que no necesitamos a Cristo para nada. El pobre no necesita a Cristo para nada. No necesita la sangre. El Señor vino a, según lo que nos han enseñado y siguen enseñando, murió en vano. O la recompensa para buenos y malos. Vida eterna inmediatamente o condenación eterna inmediatamente. Vamos a ver. Pero ¿será que más bien el rico tipificaba algo en particular profético para el Mesías, para el Señor Jesús? ¿Será? Eso nunca se ha analizado. Nosotros lo estamos analizando. O el rico era alguien que simplemente tuvo muchos bienes y por eso fue condenado. Dejemos entonces que la Biblia interprete la Biblia. Dejémoslo así. Y permitamos que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Entonces, pregunta. ¿Por qué? Porque es que tenemos que honrar la palabra del Señor. ¿Será que Dios prohíbe la comunicación entre los muertos? ¿Sí o no? Porque aquí claramente se ve que no está prohibida, pueden hablar tranquilamente. Usted allá tiene conciencia. La viejita, la abuelita puede ver a sus hijitos que están en el infierno o están en el cielo. Si ella era idólatra y tenía una camándula, según lo que enseñan, inmediatamente está en el infierno, y su familia que se convirtió al Señor está al otro lado, pues separadita por dos ladrillitos, para poder hablar y para poder entenderse, hermanos. Es que miremos lo que enseña el Señor aquí, que lo han descontextualizado totalmente. O le han dado una interpretación privada muy tremenda, muchas, un poco de doctrinas. Entonces, prohíbe Dios la comunicación con los muertos, porque hay dos muertos que están comunicándose, están hablando, el uno llora, el uno se queja, el otro le predica, el otro intercede por sus hermanos, el otro pide un milagro. Entonces, ¿será que se pueden comunicar los dos? O los vivos, ya sea en el infierno, se pueden comunicar entre ellos. Pueden hablar entre ellos, y también los que están en el cielo pueden, o sea, en el paraíso pueden hablar. Inclusive pueden hablar los que están en el infierno y los que están en el paraíso. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso, hermanos, por amor de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios, ¿qué dice? Deuteronomio 18, 10 al 12, mire lo que dice. No sea hallado en ti, o sea, en los vivos,
quien consulte a los muertos, porque es abominación, esto es un grado alto de perversión contra Dios, para con Dios el que lo hace. O sea, el solo hecho de que usted cree en eso es una abominación. Solo hecho de pensar en eso ya es una abominación. Y consultar Isaías 8:19, mire con respecto a eso sobre la comunicación entre muertos. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Dios lo prohíbe. Dios dice, a mí es al que debe consultar, a mí, y nada de eso. El hecho de consultar eso ya es una abominación contra el Señor. Isaías 26:14. Muertos son, miren lo que dice, las personas que murieron. Lázaro y el rico murieron. Ojo, Lázaro y el rico murieron. Y aquí dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aquí el caso del pecador, que no dice que cometió ningún pecado, igual que del pobre, no dice que era bueno. Ahora, Lázaro y el rico están conscientes, igual que Abraham, hablan entre ellos, se predican entre ellos, se reprenden entre ellos, porque Abraham reprendió al rico, al muerto rico, el muerto Abraham reprendió al muerto rico con la palabra. ¿Será que un muerto está consciente para hablar con otro muerto? Porque estos estaban los tres conscientes. Eclesiastés 9:5, mire hermano, por amor de Dios, ¿usted tiene alguna duda de a quién hay que creerle? Si al brazo de carne, al pedazo de carne de pastor, yo o cualquier otro, o a Dios eterno, a la palabra, ¿tiene alguna duda a quién hay que creerle, hermanos? Pues déjeme decirle que la mayoría de la iglesia le hemos creído al brazo de carne. Por eso hay tantas doctrinas, por eso hay tantas sectas y tanta mala enseñanza, por eso hay tanta ignorancia de la palabra, por eso no hay temor de Dios, no hay conocimiento, porque no hay conocimiento de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 9:5, aunque Abraham está hablando con el rico y con Lázaro. Mire, porque los que viven, usted y yo que estamos vivos, saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y si nada saben, ¿cómo es posible que Abraham sabe todo lo del rico y el rico está hablando con Abraham que lo conoce, etcétera, etcétera, y están hablando de otros que manden esos muertos a hablarle a otros vivos? Nada, los que mueren nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, si un muerto no es consciente, según la Biblia, muéstreme usted donde dice que es consciente. Ah, que en el lazo del rico, claro, hermano, usted puede ahí sacar otras doctrinas falsas, antibíblicas. Mire aquí un versículo que echa por tierra todas esas doctrinas. Uno, pero vamos a ver más. Es muy importante que entendamos la palabra. El que muere, nada sabe, únicamente el que vive, el vivo sabe. Yo sé de mi pecado, yo sé de mi maldad, yo sé que debo arrepentirme, yo sé que robé, yo sé que hice lo bueno o hice lo malo, yo sé, el muerto nada sabe. ¿Qué lo dice? Los que viven saben, conocen, se dan cuenta, tienen emociones, sentimientos, decisiones, memoria. Saben que han de morir. Yo sé que me voy a morir, usted también sabe que se va a morir. Aquí ninguno nos quedamos. Pero los muertos, nada. ¿Usted sabe lo que significa nada? Nada es ausencia de todo. Nada es ausencia de átomos, ausencia de moléculas, ausencia de aire, ausencia de oxígeno, ausencia de espacio, ausencia de tiempo. Nada.
ni tienen más paga. O sea, que el que trabajaba, que ellos ni le pagaban o cualquier, no tiene más paga ni recibe nada en este mundo, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, muy importante que entendamos la palabra. Verso 6. También su amor, ay, se murió enamorado. Ay, como le dicen por ahí tantas canciones que sacan, de que nos encontraremos en el cielo, de que mi mamá me está mirando desde el cielo, de que mi mamá está pidiendo por mí. No, si está muerta, nada sabe, hermanos. Olvídese de contradecir la Biblia. Si está muerta, si su mamá está muerta, nada sabe. Le va a pasar lo que le pasó a un Lázaro en la Biblia, en Juan 11, que el Señor dijo: duerme, no sabe nada, no se da cuenta de nada, está en el olvido, pero yo lo voy a olvidar por 4 días. Al 4 día voy y lo despierto. Está dormido para Dios. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, murieron. O sea, el que era muy malo, ya no es malo, está muerto. Ya no sabe nada. No tiene nada que ver con este mundo. Fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ya, nunca más. Ya, hasta la resurrección. Hasta la resurrección. Ya no hay nada más. Entonces, la pregunta es: ¿puede un muerto clamar? Pues aquí acabamos de ver de que no. Imposible. Antibíblico. Perverso. Porque el Señor dice que el que consulte a los muertos, el que cree en eso, es una abominación contra Dios. ¿Y quién es el que está hablando en Eclesiastés? ¿Es quién? ¿Salomón o Dios? Según la Biblia, Dios es el que está hablando. Palabra inspirada. Entonces, ¿podrá un muerto clamar, orar, interceder, pedir venganza o alabar a Dios? ¿Podrá? Es muy importante, hermano, que lo miremos. ¿Podrá un muerto? Nunca. Para usted y yo, si somos siervos del Señor, si nos vamos con el Señor para poder alabar a Dios, tenemos que resucitar, porque un muerto no puede alabar a Dios. Ya se lo muestro. Tenemos que resucitar y la Biblia no dice en ninguna parte que una vez que usted muere, inmediatamente resucita. No, eso es una enseñanza que la han torcido, la han pervertido, hermanos. Se lo digo con toda sinceridad y sensatez. Es Biblia. O mándeme lo contrario para yo estudiar. Ya que aquí el rico clama, él le clama a Abraham. Intercede por sus 5 hermanos, que ya sabemos que no son 5 hermanos, hijos de papá y mamá, sino 5 sectas, con la otra secta farisaica, que es el rico. Y los de Apocalipsis 6:10, usted ve, que claman por venganza. Le claman a Dios y le piden venganza. Apocalipsis 6:10, léalo por favor después. Entonces, miren lo que dice el Salmo 146:2. Mire: alabaré al Señor en mi vida. O sea, que no lo dejen para más tarde, porque de pronto nos morimos y ya no hay forma. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Esto incluye que muerto, imposible, porque hay otros versículos que traducen esto. Es la palabra, la Biblia, interpretando la Biblia. O sea que la única forma, no, que es que el siervo de Dios se murió y el siervo ya está alabando en el cielo. Antibíblico. Hay que resucitar, porque los muertos no te alaban. Solo los vivos pueden alabar. Ojo con esa enseñanza, hermano. De casi todos los púlpitos. Mire la respuesta que da. Mira, aquí la cuestión es: alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y mire la respuesta que da el Espíritu Santo en Isaías 38:18 respecto a esto. Porque el Seol, que el Seol significa la tumba, pero la superstición lo llevó a que un lugar haya separado por 2 cámaras, una cámara aquí que es para el infierno y otra cámara acá que es el paraíso. Eso es un invento, eso no es bíblico, pero eso lo vamos a demostrar verso por verso, no se preocupe, que apenas estamos en introducción.
Porque el Seol no te exaltará. O sea, el Seol, ok, supongamos que sea cierto. Allá está Abraham en el Seol, una parte del Seol que es el paraíso, porque el Seol o el Hades está dividido en 2 cuartos. Uno es el infierno y el otro es el paraíso. O sea, que en el Seol, sea el uno, sea el otro, porque el Seol no te exaltará. Y Abraham está exaltando la palabra de Dios, diciéndole al otro que debe sujetarse a la palabra de Dios, que debía abrir la palabra de Dios, que debía obedecer la palabra de Dios. ¿Sí ven? Porque el Seol no te exaltará, pero mire cómo la misma Biblia traduce la Biblia, ni te alabará la muerte. ¿Sí ven? O sea, que una persona que muere, imposible que alabe al Señor. Y eso que dicen de que instantáneamente está por ahí en un lado, no únicamente en la resurrección, porque mientras esté muerto, mientras no haya resucitado, no existe conocimiento ni entendimiento, nada, está muerto. Ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro, si se nos había de pronto la mente aquí con el Seol y la muerte. Entonces aquí dice sepulcro, porque es lo mismo, está hablando de lo mismo. El que muere, el que está muerto, eso es todo. El que está muerto está en el Seol, está muerto y está en el sepulcro, es lo mismo, es lo mismo. Simplemente que el Señor le está trayendo una enseñanza, porque ellos creían en el Seol, creían que había 2 lugares para donde se iba la persona en un instante, porque eso lo enseñó Platón. Es muy importante que entendamos la palabra, hermanos, para los que quieren entender. Para los que solo quieren prediquitas, bueno, está bien, gloria a Dios. Pablo dice que entendamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es bueno para redarguir, hermano, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Todo el consejo de Dios. La suma de tu palabra es verdad, y no solamente las prediquitas, para estar moviendo sentimientos. Ay, me habló el Señor, y se la pasa. Lleva 30 años en la iglesia, me habló el Señor con esta palabra, me habló. Dios mío, bendito, qué cosa más terrible. Mientras a nosotros no nos amanezca, hermanos, de que la palabra se empodere y tenga ese poder que es viva, que es eficaz, que es espíritu y es vida en nosotros, que nos lleve a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece, vamos a seguir así. Ay, Dios me habló, ay, me habló Dios, ay, me habló Dios. Tontería, hermano. Discúlpeme, pero qué falta de entendimiento tenemos. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Allá no hay verdad, nada. No existe verdad los que están en el sepulcro. ¿Por qué? Porque la verdad la van a recibir cuando resuciten, hermanos. Resurrección. Si no hay resurrección, seguimos dormidos esperando que el Señor venga a despertarnos. Eso es todo. Ok, han enseñado de que un segundo después usted se va para la presencia de Dios. La Biblia lo niega. Tiene que haber resurrección. Pablo decía que él añoraba, le gritaba al Señor y le lloraba al Señor por un cuerpo inmortal y por una naturaleza incorruptible, y eso solamente existe en la resurrección. O sea, cuando usted y yo morimos, por eso es que seguimos dormidos, por eso es que no podemos ir a la presencia del Señor, porque todavía morimos y hay un cuerpo corruptible hasta que el Señor nos despierte en otro cuerpo y en otra naturaleza para poder estar en la presencia del Señor. Ojo, sin santidad total, tanto del cuerpo como de la persona, nadie verá al Señor. Ojo, eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Muy importante. Esto es como para niños. La Biblia explicándose, hermanos. Sencillo. ¿Y qué afirma el Espíritu Santo aquí ya en el verso 19? En el verso 18 ya vimos. Ahí. Porque el Señor no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Jamás. No espere que le llegue la verdad a nadie. Como dicen que el Señor bajó a los infiernos y les predicó la verdad sin resurrección. Imposible, antibíblico, corrompe toda la palabra, corrompe la santidad de Dios.
Eso tiene otro contexto. La Biblia es contextual y todo eso lo vamos a enseñar en esta misma enseñanza. Por eso digo que apenas estamos en la introducción. Pero, ¿qué afirma el mismo Espíritu Santo? Que Él les inspiró la palabra. En el verso 19, mire lo que dice: el que vive. O sea, los muertos no pueden alabar a Dios. Imposible. Aunque los pastores enseñan que un segundo después ya usted está en la presencia del Señor. No, mientras esté muerto, mientras no haya resucitado, hermano, imposible alabar al Señor. Aquí dice: el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Le está hablando el siervo de Dios, vivo en ese instante. Ojo, Isaías, el que vive, no el que murió. No, que está en la presencia del Señor. No, Señor, mientras no resucite, imposible. Y la resurrección es una sola. No son que su abuelita se murió, resucitó en un segundo después. Que entonces el tal hijo tiene 18 hijos y cada uno, entonces hubo 18 resurrecciones. Así se haya muerto este segundo el uno, el otro segundo el otro. Hay 18 resurrecciones en 18 segundos diferentes. Imposible, hermanos. Solo hay una resurrección. Una. Entonces, si hay solo una resurrección, ¿cómo es posible que la persona se fue para allá? Tiene lengua, tiene ojos, siente, se acuerda de sus hermanos. Hermano, o sea que yo tuve un hermano que se murió y se acuerda de mí. Está intercediendo por mí. Ay, que no se vaya a perder. Ay, que sabe dónde están los hermanos, sabe todo, lo sabe todo. Y aquí dice que los muertos no pueden alabar, no tienen memoria. Hermanos, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Los muertos, olvídate de ese cuento, hermanos, es una enseñanza. Ojo, de casi todas las iglesias. Ahí está la Bautista, ahí están todas. Pues la Bautista es uno de los credos más importantes que enseñan esto. Ellos creen en que usted y yo somos inmortales, que el alma suya y mía son inmortales. Ellos lo enseñan en su credo. Pues hermano, ponga credo o confesión de fe de la Iglesia Bautista y la va a tener todo, cantidad de cosas tremendas, lindas, y otras muy tremendas, debatibles y totalmente que corrompen la realidad bíblica. Y sigue hablando el Espíritu Santo en el Salmo 39. Mire lo que dice. Mire, hermano, analicemos la palabra. Pues esto es una enseñanza. Lo más precioso que hay en el mundo es la enseñanza, porque en la enseñanza conocemos la verdad de Dios. No es una cuestión para animar nuestras emociones. ¡Amén! No, para ponernos a meditar sobre la realidad y la verdad absoluta de Dios, de que Dios no es mentiroso, de que lo han hecho un mentiroso con todas las interpretaciones del brazo de carne, sea el que sea yo, sea el que sea. Entonces sigue hablando el Espíritu Santo en Isaías 39, mire lo que dice: ¿qué provecho hay en mi muerte? O sea, si yo me muero, ¿qué? Cuando descienda a la ¿qué? Sepultura, léalo en su Biblia. Pero en otra traducción puede decir Seol, en otra traducción puede decir a la oscuridad, en otra traducción puede decir el Hades, lo mismo. Te alabará el polvo. Cuando uno muere, ¿qué hace? Como lo dice el Señor a través del sabio, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado. Seguida lo vemos. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? O sea, cuando uno desciende, el polvo ya, lo que hay es que el Señor lo hizo así. Entonces la muerte es al revés. El espíritu, la vida se va y lo otro vuelve al polvo. Eso es todo. ¿Te alabará el polvo, hermanos? Ojo, que esto está en perfecta armonía con todo lo que estamos. Aquí dice, lo que está diciendo, está negando que el polvo nunca alabará a Dios, nunca. Ah, no, pero lo que se fue, el polvo quedó aquí, pero se fue el polvo de la persona quedó aquí, pero se fue el alma para el cielo. No, Señor, es imposible dividir el ser de su cuerpo, imposible, o sea, la naturaleza. Por eso Pablo hablaba, le pedía y le lloraba al Señor y le gritaba:
que le diera un cuerpo inmortal y en el mismo instante, una naturaleza incorruptible. No puede ser con un espacio de un segundo, inmediatamente, porque son inseparables. Por eso cuando a una persona se le va el aire de vida, inmediatamente muere, porque tiene que estar juntico el aire de vida con la persona, o la vida, o el ser. El ser. Porque una cosa es el que está hablando y otra cosa es este estuche que tengo aquí, que estoy usando. Pero cuando yo me muera, quedo dormido. El ser que está hablando, el que piensa, el que analiza, el que hace matemática, ese que no es el cuerpo no hace nada, es inerte, solamente es un estuche. Ese, cuando el cuerpo se muere, ese otro se duerme. Eso es lo que enseña la Biblia. No que se va para ningún lado a alabar a Dios, porque tiene que haber una resurrección. Cuando dice el Señor que únicamente los vivos lo alabarán, pues está hablando de una persona que está viva y que está en el Señor. Únicamente. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? O sea, cuando me muera, ¿qué provecho? ¿Te alabará el polvo? O sea, ¿te alabaré yo cuando muera? ¿Anunciará tu verdad cuando muera? Pues según esta parábola, Abraham le está anunciando la verdad al rico, pero aquí lo niega totalmente. Una pregunta: ¿anunciará tu verdad allá en la muerte? Y el mismo Espíritu Santo da la respuesta en el Salmo 6:5. Mire la respuesta a esa pregunta: porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Sí ven? Ah, no, pero es en el cuerpo. No, ¿cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo? El cuerpo no piensa, el cuerpo es un estuche, es como una computadora, lo mismo que nosotros. Una cosa es el software, el que hace las matemáticas, el que hace todo, y otra cosa es esa cantidad de chatarra para poder hacer lo otro. Eso somos nosotros. Esta chatarra es el casco del computador y la persona es el software. Eso es todo, eso es todo. ¿A dónde se va el software? Cuando se desbarata la máquina, se desbarata todo. Hermanos, así que Salmo 6:5, porque la muerte, o sea, una persona cuando muere, el rico cuando murió, y Lázaro cuando murió, y Abraham cuando murió, porque la muerte no, en la muerte no hay memoria de Dios. Mas sin embargo Abraham está predicando al rico. En el Seol, mire, que es lo mismo que la muerte. ¿Quién te alabará? Nadie, hermanos, nadie. Nadie. Muy importante, nadie. ¿Y por qué? Por todos los versículos que ya hemos visto. Dice el Espíritu Santo en el Salmo 115:17, mire: no alabarán los muertos al Señor, ni cuanto descienden al silencio. Claro, la sepultura es el silencio. Allá usted no escucha bulla. ¿Por qué? Porque está muerto. Sencillo. Porque si lo entierran vivo, mientras no se haya muerto, escucha todo. Si le dan martillo a eso, ahí no escucha y empieza desesperado a ahogarse. No alabarán los muertos al Señor, ni dos negaciones, ni cuantos descienden al silencio, o sea, la muerte, hermanos, la muerte. Muy importante que entendamos la Biblia. Bueno, qué bueno comenzar a estudiar la Biblia, pero que la Biblia se interprete a sí misma para usted y para mí. Qué bueno, qué maravilla. Verso 18. Pero nosotros, o sea, los vivos, los que no han descendido al silencio ni están muertos, nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. ¿Quiénes los vivos? O sea, que cuando una persona se muere, aquí está negando de que inmediatamente se vaya a alabar y a estar en la presencia del Señor, totalmente. Por eso es que del Lázaro el rico han sacado cantidades de doctrinas, hermanos, que ya las mostramos, 9 de ellas, pero le vamos a ir mostrando más. Un instante se fue para el cielo y ya sacaron de que cuando usted muere se va para la presencia del Señor, y usan algunos versos que usó Pablo, pero eso tiene todo su contexto. La Biblia es contextual. Es como cuando usted se toma un café en una parte y se la toma en otra, no le sabe igual. No, tiene un contexto, dos contextos diferentes. Para poder entender esto hay que ver el contexto, cómo lo hicieron,
cómo lo hicieron, bajo qué presión, qué temperatura, qué calidad de grano, etcétera. Todo es un contexto. No que es lo mismo todo café, el café de allí, nunca, no existe. Pero nosotros, los vivos, los que no nos hemos muerto, los que no estamos sepultados, los que no estamos en el silencio, los que no nos hemos muerto, nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Qué importante, hermanos, es poder entender la verdad de Dios y que la Biblia interprete la Biblia. Así que, hermanos, qué maravilloso. Continuamos con esta enseñanza, con la ayuda del Señor, el próximo primer día de la semana, próximo domingo. Así que comparta la palabra, hermanos, comparta, estudie, repase, aprenda, pregunte. Eso es la mejor manera de aprender preguntando, hermanos. Si hay dudas, escríbanos. Así que los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su ministerio, bendigo su familia. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes, de mí, de nosotros, de nuestras familias. Que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo, que es el único, no espere ningún pastor, que nos guíe toda la verdad, el Espíritu Santo a través de la palabra, interpretando la misma palabra. Así que, qué bueno, hermanos, los bendigo. Me alegra mucho de los hermanos que están escuchando la palabra con interés de aprender y no simplemente como una religiosidad de que es domingo y voy y me congrego. Eso es pecado delante de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu bendita palabra. Qué fácil, Señor, cuando permitimos que seas tú, verso tras verso, interpretando, traduciendo tu propia palabra. Te bendecimos y te damos toda la honra, te damos, Señor, el honor, Señor, la exaltación, el loor, la autoridad, el reconocimiento. Dios mío, qué grande, qué bueno, qué limpio, qué puro, qué maravilloso eres tú, y qué pura y bendita es tu palabra sin contaminación, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor.